si ustedes se fijan, en general los pianistas, digamos, que tienen una formación, digamos, o sea, una carrera, digamos, concertística, digamos, mucho más estable, normalmente los programas tienen algo que ver. ¿Mm? Por ejemplo, vemos muchos programas donde están dedicados a un solo compositor, como en este caso, solo Mozart. O bien, tiene una línea conductora, a veces a través de la tonalidad. Por ejemplo, voy a tocar varias piezas que todas están en la bemol, y después voy a hacer algunas piezas que están en re bemol, y sintiendo que el la bemol es la dominante que nos lleva a re bemol. Entonces, cosas así. O por ejemplo, hay grandes pianistas como Pierre Lenemar que de repente hace una escala cromática, entonces toca una obra en do mayor, o en do, otra en do sostenido, después la que viene, si uno se fija, está en re sostenido, mi, y entonces uno sabe que él preparó ese programa así, digamos, ¿ah? Que hay un concepto del cromatismo, ¿ah? En su recital. Entonces no es, y a lo mejor incluso podrían ser obras muy distintas entre sí, digamos, muy de periodos distintos, pero a lo que voy es que el recital de piano y en general los programas musicales tienen sentido. ¿Ah? No es, digamos, ponemos un poquito acá que esa cosa como escolar que tenemos que hacer todos en la academia, que es un poco porque por el poco tiempo que se tiene, digamos, hay que tratar de abarcar los distintos repertorios para ir formándonos en distintas temáticas musicales. Porque ustedes saben que es muy distinto estudiar polifonía, donde las manos, en el caso del piano, hacen cosas distintas, pero en realidad es como que fueran personas distintas tocando. ¿Ah? Y a veces cuando la fuga o la polifonía es más compleja, cada mano tiene distintas voces, entonces no solo tiene que tocar dos voces, sino que a veces cuatro con dos manos. Entonces, ese es un tema que hay que estudiar. En el periodo clásico, donde abarcamos Mozart, Beethoven y Haydn, por ejemplo, por decir algunos, nos pasa también que hay elementos que son muy característicos de esta época, que es, por ejemplo, la forma. ¿Ah? La forma sonata o las variaciones, y sabemos que en general variaciones debiésemos tocarlas más o menos, la variación menor a lo mejor un poquito más lento, pero en líneas generales mantener una línea entre el tema y las variaciones que van siguiendo a la partitura. ¿Ah? A veces nos encontramos con variaciones que tienen una característica muy virtuosa, que nos hacen transar un poquito en el tempo. Por ejemplo, el tema es un poquito más, es en un tempo y esta es muy virtuosa, entonces le imprimimos un poquito más de velocidad, pero todo esto siempre en un contexto de música, de una presencia de las formalidades, digamos. Quizás el periodo clásico, una de las características, ya adentrándonos en el mundo mozartiano, es esa. Mozart siendo un genio y siendo, digamos, teniendo un dominio del lenguaje enorme, no podríamos negar que hay piezas que para uno tienen un sentido romántico per se, pero de alguna manera siempre están muy encuadradas en un concepto de formas muy definidas y muy bien hechas. Entonces, bueno, la fantasía en do menor que va en el programa que vamos a escuchar completa en el estreno, es una pieza que fue encontrada inconclusa. ¿Mm? Y es una pieza que tiene unas características un poquito improvisadas. Puede haber sido una obra, y además se cuenta que tenía escrita, eran 28 compases escritos que se encontraron después de la muerte de Mozart, y, y tenía una línea arriba, una tercera pauta en blanco. Por lo tanto, se presupone que a lo mejor la concepción de él era una sonata de violín, por ejemplo, ¿ah? O para otro instrumento solístico. Entonces, como estaba inconclusa, fue completada por un compositor, seguramente alumno de Mozart. ¿Mm? Yo recuerdo cuando yo la estudié,
Incluso mi profesor decía que habían sospechas de que Beethoven lo había terminado esto, pero no. Pareciera ser que uno de sus alumnos aventajados, compositores también, ese detalle, por ejemplo, lo pueden observar en el programa que tenemos impreso, que lo pueden encontrar en nuestra página web. Todos los sábados está el del día y están todos los de los conciertos pasados. Detalles de este tipo, digamos. Así que fue compuesta en la parte que faltó, digamos, por este compositor discípulo de Mozart. Y otra cosa que no era tan poco común. Ustedes saben que Mozart escribió su Requiem y 11 o 12 compases de Lacrimosa fue lo último que él escribió. Y fue completado también por compositores de la época, discípulos, etc. ¿Ah? Entonces, la, la, la fantasía en do menor, Kegel 396, que no es la gran fantasía en do menor tan conocida, la que empieza con el acorde alemán, que antecede a la sonata en do menor. Esta es otra, no tan conocida, pero también muy bella y tiene una característica muy improvisada. Al principio, más que improvisada, tiene arpegios que invitan a pensar que está como que tiene una cosa de acompañamiento y tiene un espíritu bastante también expresivo y romántico. La sonata Kegel-Versailles 332 de Mozart es una de las es la número 2 en correlativa en este catálogo. Hay 16 sonatas para piano, digamos, propiamente tal. Después también están las sonatinas vienesas y que son más chiquititas, hay cosas más, también hay otras obras, digamos. Pero las sonatas que conocemos en cualquier compendio de sonatas de Mozart, que son 16, esta es la número 12. Si bien es cierto, es una sonata muy querida por los pianistas, muy tocada, de las más famosas en realidad, y además es una sonata que tiene una característica muy pedagógica también. Se usa mucho, se estudia mucho en los conservatorios porque es una sonata que tiene muchos elementos muy contrastantes, si se quiere, y muchos elementos que permiten tener a la mano elementos técnicos y musicales que van desarrollando justamente la musicalidad del joven músico, del joven pianista. Y como es una sonata tan conocida, tan linda, además muy querida, entonces normalmente el estudiante de piano es de las que más quiere tocar, digamos, pronto. No siendo una sonata sencilla, tampoco es de las más difíciles. A pesar de que tiene unos pasajes bien complejos, pero es una sonata en ese sentido muy... Quizás se emparenta un poco, seguramente todos ustedes conocen esta que es muy famosa, la en do mayor, pero esta parte parecido en realidad. Uno si no tiene, digamos, el oído muy fino, podría pensar que a lo mejor es la misma, ¿no? Pero esta es... O sea, tiene una cierta, digamos, el hecho de utilizar el acorde mayor y esta... tiene un poco que se parecen. Entonces seguramente debe pasar mucho que uno que como niño lo más probable es que tocó la otra en do mayor, nos gustaría ya tocar esta otra también, digamos. Entonces, otra característica que yo he observado en esta sonata, que no es una cosa, digamos, poco común, digamos, es una cosa bastante común que sucede con los grandes compositores, digamos, que hay pequeños temas que en el futuro otros compositores usaron, se inspiraron, o hay alguna cosa que, o bien una mera casualidad, digamos. Yo siempre comento que de repente hay niños que son muy creativos, digamos, gustosos de la ciencia y todo eso, inventan cosas, ¿ah? Que las inventan genuinamente, no sé, que inventen una radio a transistores que transmita.
¿ah? Y resulta que la inventaron con su propia investigación, a pesar de que eso ya está inventado, digamos. ¿Ah? Pero igual lo inventaron. Entonces, aquí de repente pasa cosas así, que uno encuentra momentos en las obras que después los reconoce en otros lados. Y este segundo movimiento, por ejemplo, con un contraste total, digamos. Lo otro muy, muy ágil, y aquí es como difícil no decir que esta es música romántica, digamos, ¿ah? Porque tiene, digamos, características muy... Ese uso de la disonancia, y, o sea, del intervalo de segunda menor, y, ¿ah? Cosas tan... que invitan y que dejan la posibilidad para que el pianista tenga el espacio para tener mucha expresividad, ¿ah? Y lograr tener también un espacio amplio de interpretación en cuanto con cierta fantasía para poder lograr, por ejemplo, cosas como esta, cuando estamos en pasa tono menor. ¿Mm? Con usos de... una especie de cadencia rota. Los que conocen más de armonía se van a dar cuenta que podríamos terminarlo ahí. Dominante. Sin embargo, se pasa al sexto grado y logra esto. Y volvemos a fa mayor. Entonces, una cosa muy romántica y con mucho espacio para el pianista para poder hacer cosas muy expresivas con la pieza. Y si ustedes se pueden dar cuenta que tiene una característica que es más una pieza relativamente lenta, ¿no es cierto? O sea, es un adagio, una obra, una pieza, un movimiento tranquilo, de mucha tranquilidad, pero cuando reexpone este mismo motivo, Mozart lo adorna. Entonces, esa cosa que es muy tranquila y que es muy apacible de alguna manera, va acompañado con unas cosas aperladas, digamos, que son muy rápidas, pero tienen que mantener además la sensación de tranquilidad. Por ejemplo, habíamos visto que partía esto así, ¿no es cierto? Etcétera. Después va a ser lo mismo. Más adornado. El pasaje que era... Ahora también va... Ahora va a ser... Aquí. ¿Se fijan? Entonces ya va con ciertos adornos, cositas rápidas en la mano derecha, pero que no cambian esa cosa tranquila. Y digamos, el donde sí se da de manera más clara es aquí, cuando pasa al tono menor. Así era antiguo. Pero en la nueva parte, digamos, más adornada, va a ser... Aquí, ojo. Y vuelve a la cosa romántica. Etcétera. Entonces,
esos adornos, esos melismas, que después en Chopin le llamaremos melismas chopinianos, estas cosas rapiditas, notas pequeñas, pero no cambian el carácter, digamos, tranquilo de la obra.
Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Acabamos de escuchar el maravilloso concierto del pianista Alexandros Jusakos, quien está con nosotros hoy día. Lo saludamos muy cordialmente, no solo felicitarlo por el concierto, sino por la gran labor que ha hecho creando esta fundación Pianos para Chile y también, bueno, por la generosidad de dar espacio no solo a músicos consagrados de participar en esta fundación y en esta temporada, sino también a otros pianistas emergentes. Buenas tardes, Alexandros, ¿cómo estás? Hola Iván, muchas gracias por hacer el papel de entrevistadora, que normalmente lo hago yo en los conciertos donde no estoy yo tocando, obviamente. Bueno, y saludar al público y esperando que hayan disfrutado de este concierto que fue dedicado íntegramente a obras de Mozart. Dentro de esta nuestra temporada 2021, que comprende una cantidad grande de conciertos, 53 para ser más exactos durante todo el año, y que van a ser transmitidos por nuestro canal YouTube y que digamos, nos tiene muy contentos de poder justamente haber podido invitar este año también a músicos tanto consagrados de la escena nacional como también a pianistas y músicos emergentes de nuestro país. Claro. Bueno, probablemente muchos de los que nos escuchan hoy ya te conocen, Alexandros, pero de todos modos, por si hubiese alguien que no ha escuchado algún concierto tuyo, creo que sería bueno brevemente contarle un poco de tus estudios, de tu formación, para luego pasar a hablar de las obras propiamente tal que interpretaste. Bueno, yo me formé primeramente en el Conservatorio Regional de Antofagasta, el conservatorio que lleva el nombre de Armando Moraga, que fue un gran pianista chileno de la época de Arrau, que estudió con Jenny Kraus, la hija de Martin Kraus, el profesor de Arrau. Se fue a Alemania justamente unos años después que Arrau, justamente por la misma razón que no pude estudiar con Martin Kraus, sino con su hija, porque Martin Kraus ya había dejado este mundo. Bueno, y el Conservatorio de Antofagasta lleva el nombre de Armando Moraga, y ahí yo comencé mis estudios con el profesor Mario Baeza, que me enseñó muchas cosas sobre el amor por la música y los primeros pasos en la interpretación. Luego estudié en la Facultad de Artes con Fernando Cortés, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, uno de los profesores más prestigiosos de nuestro país, y después me fui a estudiar a Polonia. Estudié en una academia que hoy en día es una de las más importantes de Polonia, que es la Academia de Música de Bydgoszcz, con la profesora Wiesława Ronowska, luego con el profesor Jarosław Trzewiecki, y finalmente hice mi doctorado en la Universidad Federico Chopin de Varsovia, bajo la tutela también del profesor Trzewiecki, y esto fue ya más hace no tanto tiempo atrás, varios años atrás, pero no tanto. Entonces es una formación, digamos, del punto de vista académico,
bastante completa y que me ha permitido también abordar, digamos, el aspecto pedagógico en la academia, y desde su formación soy profesor en el Conservatorio de Música en la Universidad Mayor. Claro. Bueno, efectivamente, una de las cosas que todos quienes tuvimos la opción de ir a estudiar al extranjero comentamos, que es muy enriquecedor poder completar los estudios, que para quienes no lo saben, hasta hace pocos años en Chile solo estaba la posibilidad de estudiar hasta el grado de licenciatura en interpretación musical. Ahora, recientemente, hace algunos pocos años, algunas casas de estudio han incorporado magíster, pero todavía no hay la posibilidad en las casas de estudio de hacer un doctorado en interpretación musical, ¿ya? Entonces, en ese sentido, siempre comentamos quienes tuvimos la oportunidad de salir a estudiar afuera, que no solo es muy enriquecedor el completar los estudios, ¿cierto? Sino también el permearse y el impregnarse de todo el quehacer musical tan rico, tan completo y, y en un intento de ser comparación tan generoso, ¿no? Porque siempre se puede observar cómo grandes intérpretes se pasean por toda Europa haciendo conciertos, encuentros con estudiantes, concursos, etcétera, una cantidad de actividades culturales que solo enriquecen a cada músico que tenga la posibilidad de apreciarlo. En este sentido, me querría saltar a hablar de las obras que tú interpretaste de Mozart. Yo sé que tú también has tenido la oportunidad de tocar como solista algunos conciertos de Mozart. No sé si me puedes hablar un poco de, de qué has podido ya profesionalmente, no solo en la etapa formativa, pero qué repertorio de este gran compositor has tenido oportunidad de trabajar. Bueno, Mozart, sin duda alguna, es uno de los compositores más importantes de la historia de la música, y un desafío grande para los intérpretes, porque es un compositor que tiene una dificultad una dificultad en la aparente sencillez de su escritura. ¿Ah? Una buena interpretación de Mozart siempre parece que fuera una cosa muy fácil, pero para todos los músicos siempre es un desafío grande, y a veces la primera lectura es bastante amable, pero siempre sabemos que es un desafío grande en el escenario, digamos, en tocarlo en público, porque es muy limpio, digamos, su escritura, entonces cada detalle está muy expuesto. Por lo tanto, requiere de un trabajo muy grande de expresivo, pero también técnicamente muy depurado. ¿Ah? Mi profesor en la Facultad de Arte, Fernando Cortés, siempre decía que ahí está la radiografía del pianista, porque no hay mucho, la pedalización en el piano, por ejemplo, es más acotada, por lo tanto hay que trabajarla, digamos, de tal manera que nunca sobredimensione las sonoridades que te transformen en la obra, en salirte un poco de la estilística. Entonces es un compositor muy complejo en ese aspecto. Pero si nos vamos a las obras que, bueno, yo tengo la oportunidad de tocar, por supuesto, muchas de las sonatas de Mozart, las fantasías, y en el caso de las obras con orquesta, varios conciertos con orquesta, digamos, de los tantos que hizo Mozart, 27 en realidad. Eh, También he tenido oportunidad de hacer tríos, o sea, en música de cámara también, las sonatas de violín, etc. Entonces, conozco bastante el mundo musical de Mozart desde también en mi época estudiantil, también haber tenido la oportunidad de cantar obras de Mozart, como algunas misas, en la formación musical en Polonia, por ejemplo, todos los instrumentistas que no éramos orquestales, teníamos como ramo obligatorio el coro, por ejemplo. Entonces, recuerdo haber hecho el Requiem de Mozart, por ejemplo, haberlo cantado como estudiante en la Academia de Música de Pittsburgh, porque yo, por no ser instrumentista orquestal, me correspondía participar en el coro. Entonces uno tiene la oportunidad de conocer o sea, bastante profundamente la escritura
y el desarrollo de la música que hizo Mozart. Y entrando un poco en las obras que interpreté, estas dos obras, La Fantasía en Do menor, es una fantasía que no es tan conocida como la otra gran fantasía que precede a la sonata, digamos, en Do menor. Esta también es en Do menor, pero es una obra inconclusa de Mozart que, que tiene algunos compases hechos y que se ha ocupado también, había una versión con violín, pero que luego se completó con la ayuda de algún discípulo de Mozart. Hay quienes decían que la segunda parte la había hecho Beethoven incluso, pero eso no está muy claro. Si ustedes vuelven al video de la fantasía, que es la primera obra que toco en el programa, se pueden fijar que hay una segunda parte que es un poco distinta en cuanto a la estilística, tiene una cosa como media beethoveniana. Entonces, digamos, y después vuelve digamos, hace una especie de ABA, una forma tipo canción, entre comillas, digamos, pensando que esa parte agregada fuera la parte B, digamos. Entonces es una obra bien interesante, muy linda, que yo estudié hace muchos años, entonces me pareció que quedaba muy bien para hacer este programa dedicado a Mozart. Y la sonata en Fa mayor también es una obra del repertorio pianístico, es una de las sonatas más conocidas quizás de Mozart, muy tocada también, muy usada en la época estudiante, de los alumnos les encanta esta sonata. Y tiene dos características que yo diría, bueno, tiene un segundo movimiento muy romántico, muy bonito, que si ustedes vuelven se van a dar cuenta que tiene una expresividad muy grande. Y en el primer movimiento tiene dos momentos que yo cuando la estudiaba siendo estudiante me llamaba mucho la atención. Uno es que tiene una reminiscencia o al revés. Hay una parte que tiene un motivo que es muy parecido a, a la donna e mobile, digamos, de la ópera, y también, ¿cómo se llama? Hay un momento también con unos acentos que por lo menos yo cuando lo estudiaba siempre me hacía pensar de que era un precursor de los tangos. Ustedes fijan, nos van a aparecer como que nos hacen sentido como de pertenencia, como que esto yo lo conozco. Entonces, una vez más, en las obras de los grandes compositores podemos observar que los compositores posteriores también se inspiraron y hay cosas que nos parecen muy modernas que están compuestas desde hace mucho tiempo, digamos, que ya fueron inventadas. No es cosa menor que normalmente en todos los años el compositor, el músico más vendido en el mundo en cuanto a su discografía es Mozart y sigue siéndolo todos los años. Porque se sigue grabando, sigue mucha gente realizando nuevos discos con su obra, con sonatas, ciclos pequeños, obra entera, etc. Hay mucho, Mozart sigue vivo, digamos, hasta ahora, digamos, y han pasado ya tantos años desde su muerte. Entonces, entiendo que este año tenemos 280 años, ¿no?, de Mozart. Entonces, es un compositor que estamos celebrando también, por eso esta temporada va a tener bastante Mozart incluido en los repertorios de distintos músicos que nos acompañarán. Un poco eso yo diría como ámbito de conversación en cuanto a las obras. Yo espero que lo hayan disfrutado y si alguien quiere volver a verlo, por supuesto, va a quedar en nuestro canal de YouTube por mucho tiempo. Bueno, y para cerrar, quisiera hacerte una última pregunta. Si hubiese, por supuesto que estas preguntas son un poco restrictivas, pero si hubiese un aspecto principal o
que guíe y abarque otros aspectos a considerar musicalmente hablando, ¿qué sugerencia le harías tú a las nuevas generaciones que están en formación y que estudian obras de Beethoven? ¿Qué es lo que tú Beethoven de Mozart. de Mozart, disculpa? ¿Qué sugerirías tú que en qué aspecto pongan especial atención? Bueno, básicamente en la simpleza, digamos. O sea, la interpretación correcta o, digamos, de alguna manera informada de un buen Mozart, uno cuando escucha a los grandes mozartistas, digamos, si uno dijera así, se fija en que la exageración está, a pesar de que hay obras bastante humorísticas en el mundo mozartiano, obviamente, pero la manera de interpretar, la manera de tocar es una manera muy clásica, ¿ah? Muy clásica, digamos, muy cristalina. En eso podríamos decir que tiene una cercanía con lo que después en el romanticismo fue Chopin, que a muchos les parece que Chopin es una cosa romántica así desbordante, pero también uno escucha una gran interpretación de Chopin y también ve esa simpleza, digamos, característica de la obra de Mozart a la hora de, digamos, de interpretar claramente los motivos. Todo tiene que estar muy, muy ordenado, y esa estructuralidad de alguna manera produce una expresividad muy grande, ¿sí? Donde la exageración a veces se sale del contexto. Recordemos que Mozart es un compositor, de alguna manera, es como el ícono del clasicismo musical, a pesar de que clasicismo en el sentido de la historia de la música, pero sin duda que con mucho momento muy romántico, ni hablar de la lacrimosa del Requiem, o bien, si ustedes vuelven a esta grabación que acabamos de escuchar, el segundo movimiento de la sonata es una cosa tremendamente expresiva y casi romántica, digamos. Bueno, creo que con esto invitamos a todo nuestro público a seguir escuchando música de este gran compositor, a las nuevas generaciones a continuar estudiando y formándose al alero de este gran repertorio que los pianistas tienen fortuna de tener, ¿no? Para poder formarse de una manera pero ejemplar. Y por supuesto los dejamos invitados a continuar escuchando nuestra temporada 2021, en la cual presentaremos varias obras de Mozart, como bien dijo Alexandros, pero también presentaremos obras de variados compositores, intérpretes e instrumentos. Así que los esperamos el próximo sábado por Facebook Live desde las 11 de la mañana para sumarse a nuestro concierto educativo que es vía Zoom y luego, por supuesto, escuchar el estreno de nuestro próximo concierto, ya sea por Facebook Live o por nuestra cuenta de YouTube. Muchísimas gracias, que tengan muy buena semana.